Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a hablar un poquito de cómo formular preguntas en inglés. Todos los días y en diferentes circunstancias comunicativas en inglés se nos hace necesario formular diferentes tipos de preguntas, pero hacer bien esas preguntas a veces puede ser difícil y puede ser más difícil aún obtener las respuestas que queremos cuando las preguntas no son las correctas, ¿sí? A menudo creemos que sabemos hacer preguntas porque las practicamos infinidad de veces en millones de ejercicios y también cuando hacemos nuestra tarea o el trabajo en clase, pero nada nos prepara lo suficiente para el momento real en que estamos frente a frente con un interlocutor y le tenemos que hacer una pregunta y obtener una respuesta que necesitamos. Este video no es una receta universal para el éxito, que solo se alcanza con práctica y muchos errores hasta que nos sale bien, pero contiene algunos consejos que pueden ayudar a la hora de formular preguntas en inglés. Vamos a ver los diferentes tipos de preguntas posibles y también cómo formular y entonar esas preguntas para que se nos entienda y podamos obtener las respuestas necesarias. Comencemos entonces con un panorama general de los tipos de preguntas en inglés. Primero, veamos los diferentes tipos de preguntas que podemos formular en inglés. En primer lugar, tenemos las yes-no questions, o preguntas cerradas. Luego las WH questions, o preguntas abiertas, o de información. Le siguen las negative questions, o preguntas negativas. Las tag questions, que serían como preguntas de corroboración de información. Y luego las indirect questions, o preguntas indirectas. Esta es una clasificación de las preguntas desde su función, pero vamos a analizar la estructura lingüística de cada uno de estos tipos de preguntas. Y la primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿por qué las preguntas en inglés solo tienen un signo de interrogación de cierre y no de apertura? En castellano tenemos signos de interrogación de apertura y de cierre, pero esto no es así en inglés, donde solo hay signos de cierre. Esto es así, porque las preguntas en inglés tienen una estructura diferente de las oraciones afirmativas, de las negativas y de los imperativos. En castellano no suele haber mucha diferencia estructural entre una afirmación y una pregunta, ¿sí? Veamos este ejemplo. La oración afirmativa son las 5. Cuando se convierte en forma interrogativa, la única diferencia que existe es la existencia de los signos de pregunta de apertura y de cierre, pero estructuralmente las palabras son las mismas y el orden de las palabras también. Lo mismo si digo la frase se encontró con María y quiero convertirlo en pregunta. ¿Se encontró con María? Entonces la entonación es totalmente distinta. Es descendente en se encontró con María y ascendente en se encontró con María. Por eso, en la forma escrita, utilizamos un signo de interrogación de apertura para indicar al hablante que esa oración debe entonarse como una interrogación y que termina esa interrogación en el signo de cierre. Por eso es importante entender esta diferencia y saber cómo formular una pregunta en inglés si queremos obtener una respuesta. Si no lo hacemos bien, imitamos las oraciones del castellano, nuestro interlocutor creerá que estamos afirmando en lugar de preguntar y no obtendremos ninguna respuesta. Entonces, el otro punto que veremos, además de lo estructural, será cómo usar la entonación correctamente en las preguntas. Y para hacer preguntas en inglés tenemos dos tipos de entonación básica. La ascendente, que implica una elevación en el tono, o la descendente, que implica una caída en el tono. Así, luego de la explicación del aspecto estructural de los diferentes tipos de preguntas, vamos a hacer referencia a la entonación correcta para cada uno. Y vamos a comenzar con las yes-no questions. Las preguntas de tipo yes-no questions comienzan siempre con alguna especie de elemento verbal que puede ser el verbo to be, un auxiliar como do, does, did, have, will, o un verbo modalizador como can o could. Una característica importante de estos verbos es que no debe usarse más de uno a la vez en esa posición. Entonces, la estructura para estas preguntas es el elemento verbal, luego el sujeto, luego el verbo principal o el predicado, dependiendo de la naturaleza del elemento verbal que ocupe el primer lugar. Vamos a ver algunos ejemplos.
Was she at home at that particular moment? Were people told about the traffic diversion? Have there been any other parties before? Did he see the teacher coming? Is this the shirt you want? Could you show me a bigger size? Cuando hacemos estas preguntas, la respuesta que obtendremos será solo un sí o un no. En la mayoría de los casos, no nos darán información, aunque algunas personas puedan elegir agregar información, además de responder sí o no. De otro modo, solo obtendremos confirmación o refutación del hecho por el que estamos preguntando. No obstante, el último ejemplo, could you show me a bigger size? No es en realidad una pregunta propiamente dicha. Se trata de un pedido realizado con una forma interrogativa. En este caso puede suceder que probablemente no recibamos una respuesta verbal. Nuestro interlocutor quizás responda a nuestro pedido con una acción. En el caso del ejemplo, seguramente nos traerán una prenda un talle más grande. La entonación que usamos en este tipo de preguntas es la ascendente, es decir, vamos de un tono más bajo a un tono ligeramente más alto hacia el final de la oración. Was she at home at that particular moment? Were people told about the traffic diversion? Have there been any other parties before? Did he see the teacher coming? Is this the shirt you want? Could you show me a bigger size? Lo que realmente importa es que esta es la estructura lingüística de la forma interrogativa que se repite en inglés. Así que si recuerdan esta estructura, estarán listos para hacer todas las preguntas que necesiten hacer, gramaticalmente hablando. Vamos a pasar ahora a las llamadas WH questions, que son aquellas que comienzan con un pronombre interrogativo, de los cuales una gran cantidad comienza con una palabra con WH, de ahí que se llamen WH questions. Sin embargo, hay pronombres interrogativos que se componen de otras palabras como how often, how much o how long. Estas preguntas se usan para obtener información de nuestro interlocutor. Esas palabras pueden ser what, where, when, why, who, how often, how long, how much, how many, which. Las 5 primeras, what, where, when, why y who, son las 5 preguntas que se hacen para describir cualquier situación básica. Pero en general, estas son las preguntas que suelen introducir las WH questions más utilizadas. Tal como sucede con las preguntas del tipo yes-no questions, la estructura que sigue al pronombre interrogativo es la misma. El elemento verbal, luego el sujeto, luego el verbo principal o el predicado, dependiendo de ese elemento verbal. Vamos a ver algunos ejemplos. Where did you find the shoes? Why did you run away from the shop? What time do you usually go to the market? What have you done to avoid such situations? Contrariamente a lo que sucede con las preguntas del tipo yes-no questions, la entonación de este tipo de preguntas es descendente. Es decir, el tono va bajando gradualmente desde el inicio hacia el final de la oración de manera muy semejante a cómo se entona en las oraciones afirmativas. Where did you find the shoes? Why did you run away from the shop? What time do you usually go to the market? What have you done to avoid such situations? Y aquí ven entonces cómo el tono es descendente. Vamos a pasar ahora a las preguntas negativas. Estas son simplemente oraciones del tipo yes-no questions, pero el elemento verbal inicial está en su forma negativa y contraído. La entonación es la misma que la de las preguntas del tipo yes-no questions y su función es obtener confirmación de cierta información. Por ejemplo, didn't you see the bicycle coming? Don't you remember her telephone number? Don't you remember the exact words he said? Why didn't you call me before you came? Usualmente se recomienda no hacer preguntas negativas porque puede parecer que se está esperando una respuesta negativa o que se está reforzando una respuesta, pero a veces pueden resultar útiles. Algunas preguntas del tipo WH questions también pueden realizarse con su elemento verbal negado, como es frecuente con aquellas que comienzan con why. Por ejemplo,
Why didn't you call me before you came? Y fíjense que aquí también la entonación es descendente, contrariamente a lo que pasaba con las tres primeras. Didn't you see the bicycle coming? Don't you remember her telephone number? Don't you remember the exact words he said? Bien, pasemos ahora a las llamadas tag questions. Las tag questions son como mini preguntas que se agregan al final de una aseveración para corroborar una información o para buscar acuerdo del interlocutor con lo dicho. Para formular las tag questions debemos prestar atención a dos factores: el tiempo del verbo de la aseveración y distinguir si la aseveración es afirmativa o negativa. Por ejemplo, en la que tienen en pantalla, you aren't sure of the time of the class, la oración está en presente simple y está negada. En la segunda, the goods got here early in the morning, la oración está en pasado simple y está en forma afirmativa. La tercera oración, revision tests are given every week, está en presente simple, afirmando. Y la cuarta, the books won't be here until next month, está en futuro simple y negado. Una vez que identificamos estos dos factores, vamos a usar el auxiliar que corresponde a ese tiempo, o el mismo verbo, si se trata del verbo to be, o un modalizador, y al final hacemos una mini yes-no questions siguiendo dos simples pasos. El primero es invertir la polaridad del verbo. Si el verbo estaba negativo, pasa a afirmativo, y si estaba afirmativo, pasa a negativo. Y en segundo lugar, vamos a reemplazar el sujeto del verbo de la aseveración por el pronombre correspondiente a ese sujeto. De esta forma, los resultados para las oraciones de la diapositiva anterior serían los siguientes. You are sure of the time of the class, are you? Si ustedes se fijan, la entonación que utilicé fue ascendente. You aren't sure of the time of the class, are you? Si la entonación es ascendente en una question tag, estoy esperando que me respondan y me confirmen. En cambio, si yo solamente quiero decir que sé que la otra persona no está segura a qué hora es la clase, no tengo duda, y simplemente le digo verdad o no es cierto, y no espero una respuesta de la otra persona, la entonación va a ser descendente. You aren't sure of the time of the class, are you? Comparen. Quiero una respuesta. You aren't sure of the time of the class, are you? Y ahí espero que el otro me diga, no, I'm not. En cambio le digo, you aren't sure of the time of the class, are you? Como diciéndole, no sabes a qué hora es la clase, ¿no? Bien. Pasa lo mismo con, the goods got here early in the morning, didn't they? No estoy seguro y necesito respuesta. O, the goods got here early in the morning, didn't they? Acá es una información que está compartida, tanto por mí como por mi interlocutor, y sé que el hecho realmente ocurrió. El tercer ejemplo, supongamos que tengo una duda sobre los exámenes de repaso, y pregunto, revision tests are given every week, aren't they? Y ahí espero una respuesta. En cambio, si yo ya estoy seguro y solo quiero confirmación, entonaría diciendo, revision tests are given every week, aren't they? Y la entonación es descendente. Por último, veamos qué sucede con los libros. Si yo hice un pedido de libros y quiero saber si van a estar aquí el mes que viene, de lo cual estoy prácticamente seguro, pero no tengo confirmación, necesito hacer una entonación ascendente de la question tag. The books won't be here until next month, will they? En cambio, si yo sé que los libros no van a llegar aquí hasta el mes que viene y solamente estoy demostrando que soy consciente de ese hecho, la entonación va a ser descendente. The books won't be here until next month, will they? Bien, entonces como ven, la entonación de la question tag también va a tener dos formas y cada una de estas formas va a depender un poco de qué es lo que quiero hacer cuando estoy enunciando esta question tag. Vamos ahora a las preguntas indirectas para finalizar. Las preguntas indirectas se usan mayormente para expresar cortesía o cuando estamos contando o narrando las preguntas que hayamos respondido. Nos vamos a concentrar en el caso de las preguntas amables, las cuales se introducen por frases como esta. Could you tell me? O will you state? Could you specify? Do you know if? O do you know when? O they wanted to know.
son mucho más amables que las preguntas directas de tipo yes, no questions o WH questions. El problema con estas preguntas es que la estructura de la forma interrogativa corriente se ve alterada. Las palabras de la pregunta original se mantienen, pero los auxiliares desaparecen. Los verbos flexionan para el tiempo correspondiente y las preguntas adoptan la forma de una aseveración. Comparen los siguientes pares de oraciones. Miren cómo en las preguntas directas yo tengo la estructura interrogativa When did she call you? Pero en la pregunta indirecta va a tener una estructura aseverativa y fíjense cómo ese When did she call you pasa a When she called you. Can you tell me when she called you? Y como ven, la entonación es ascendente. En la pregunta directa, como es una WH question, la entonación es descendente. When did she call you? Pero en la pregunta indirecta, además del cambio estructural, también va a haber un cambio en la entonación que va a ser ascendente. Can you tell me when she called you? Vamos haciendo ejemplo. Did they see the show? Ascendente, porque es una yes-no question. Do you know if they saw the show? También ascendente, pero fíjense que el auxiliar desapareció y la estructura es la de una oración afirmativa. Why didn't you tell your mother? Aquí es descendente porque hice una pregunta de tipo WH question. Pero miren qué sucede con la pregunta indirecta. Can you explain why you didn't tell your mother? Y voy con el tono hacia arriba. La última pregunta, otra WH. Where was the principal? Tiene tono descendente. Pero luego, could you specify where the principal was? Es el tono ascendente porque es una pregunta indirecta que tiene este formato. Como ven, también en el caso de las preguntas indirectas tenemos una entonación de tipo ascendente, aunque las preguntas directas no lo tengan. Bien, ahora vamos a la conclusión. Cuando se formulan preguntas en inglés, usualmente nos concentramos en su estructura verbal. Ahora ya saben que con usar la estructura correcta no es suficiente. También es preciso usar la entonación correcta. Y también es importante hacer el tipo correcto de preguntas para obtener las respuestas deseadas. Y en el proceso, se puede recurrir a la cortesía. Si suenan demasiado directos, pueden resultar groseros y nadie querrá responder nada. Bueno, muchas gracias por haberse quedado hasta el final y nos vemos en el próximo video.